parto normal. Es lo que nos toca. A ver, vamos a hablar acerca del parto, factores del parto, partograma, trabajo de parto disfuncional que va a quedar para pasar mañana, si no me equivoco, que toca esa parte, y monitoreo fetal. ¿Qué es el parto? El parto es un conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen por objeto la salida de un feto viable del tracto genital femenino. Tenemos que entender, por definición, que hay parto autóxico y parto distóxico. ¿Qué es autosia? Parto normal. ¿Qué es distosia? Mal parto, parto normal complicado o difícil. Correcto. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, les ponen el examen un caso clínico, ¿no? Paciente de parto, atendida de parto distóxico, ustedes ya saben que fue un mal parto, un parto normal y que acabó en cesárea. Periodos de labor de parto. Tenemos la dilatación, expulsivo, alumbramiento y puerperio inmediato. Hay que tener en cuenta lo que son las definiciones, ¿no? Vemos mucho que en los hospitales se utiliza inicio de trabajo de parto y pródromos de trabajo de parto. Y de ahí utilizan fase latente, fase activa, expulsivo. Entonces, muchas veces, hasta incluso en la literatura, no te sale la definición de eso. Pero hay que tener los conceptos claros. ¿Cuál sería la diferencia entre inicio de trabajo de parto y pródromos de trabajo de parto? La diferencia radica más que todo en la incorporación, en el acortamiento del cuello. Correcto. ¿Qué quiere decir con eso? Que la incorporación, el acortamiento del cuello, es básicamente, si mi mano, el que vemos acá, es el útero y esto es el cuello hace esto, se acorta y después dilata. Entonces, ese acortamiento se llama incorporación. Bueno, el acortamiento del cuello es generalmente menor del 50% en pródromos de trabajo de parto y mayor del 50% en inicios de trabajo de parto. Y ese inicio de trabajo de parto puede irse hasta 1 centímetro de dilatación, lo que en primíparas le llaman permeable un dígito y en multíparas le llaman dehiscente un dígito. Ahora, hay que tener en cuenta que tanto en inicio de trabajo de parto como en pródromo de trabajo de parto vamos a encontrar pérdida de tapón mucoso, contracciones esporádicas, en ambos. La diferencia radica en la incorporación. Para después ya 2, 3 irse a fase latente y de 4 a 10 la activa y la 10 ya la expulsiva. Hay que ver la evolución de un trabajo de parto, ¿no? Para la evolución de un trabajo de parto normal hay que tener en cuenta ciertos parámetros, como es la velocidad de la dilatación del cuello uterino, la velocidad de descenso de la cabeza fetal, la duración del periodo de la dilatación como trabajo de parto, del expulsivo, del alumbramiento. Definitivamente todo tiene que estar dentro de los tiempos, si no estaríamos ante probables distocias. En el caso de nulíparas, la dilatación va 1.2 centímetros por hora y de multíparas 1,5 por hora. Ahora, en nulíparas el máximo que puede llegar es 5 centímetros por hora y en multíparas el máximo 10 centímetros por hora. Eso es a lo que puede llegar. Definitivamente lo normal es que sea 1 centímetro por hora en nulíparas, 1,5 en multíparas, por hora. Por hora, ojo. Si vemos que se adelanta y hablamos de, en el caso de las multíparas, 10 centímetros en una hora, estaríamos ante un parto precipitado. Correcto. Y eso hay que tener cuidado porque después en un parto precipitado eso me puede condicionar la atonía uterina o la hemorragia posparto porque producto de la dilatación tan rápida y masiva, esos receptores de oxitocina han quedado copados y definitivamente en el puerperio inmediato no se va a contraer el útero y me va a condicionar la hemorragia posparto. En cuanto a la velocidad de descenso, la velocidad de descenso es 1 centímetro por hora y en multíparas 2 centímetros por hora, la cabeza fetal, la cual generalmente se da en ambas a partir de 7 centímetros de dilatación, lo vamos a ver ahora en la curva de trabajo de parto de Friedman. Ahora, la duración del periodo, la dilatación normal en nulíparas es de 8 a 12 horas y multíparas de 6 a 8 horas. El expulsivo en una nulípara yo puedo esperar un máximo de 2 horas y una multípara máximo 1 hora. Acá les pongo promedios. Para nulíparas un promedio de 50 minutos y para multíparas un promedio de 20 minutos. ¿Por qué? Porque es verdad que la literatura te dice que tú puedes esperar una nulípara 2 horas en expulsivo, pero se ponen promedios, ¿por qué? Porque en los hospitales se trabaja en base a protocolos, entonces pues ponemos como promedio de 50 minutos. Y segundo, si vas a dejar a una paciente en expulsivo 50 minutos, es porque le vas a estar monitorizando los latidos en forma constante en ese momento, porque no se olviden que el bebé
cuando la cabeza fetal ya está en el canal del parto, va a estar comprimida tanto por la pelvis ósea como por la pelvis blanda. Entonces, eso definitivamente puede condicionar algunas caídas de los latidos que van a ser contraproducentes para el neonato cuando salga. Por ese motivo es que se ponen promedios y por ese motivo es que tú puedes esperar eso siempre y cuando los latidos no caigan, no entre en bradicardia y esté todo dentro de lo normal. El alumbramiento, máximo 30 minutos para ambos, ¿correcto? Ese es el espontáneo, ¿no? Hoy en día se tiende a hacer el dirigido para evitar la hemorragia postparto. Acá podemos ver en la mano izquierda un cuello normal. La longitud normal de un cuello es 3 a 3.5 centímetros. Va cortándose hasta que empieza a dilatar. Empieza a dilatar. Cuando hay un parto obstruido o el bebé no sale, se contrae el ligamento redondo y produce la retracción del anillo patológico, el anillo de Van. Ahora, la fisiología de la contracción uterina. Definitivamente la fisiología de la contracción uterina empieza en el fondo y termina en el istmo. Que el istmo después, cuando la paciente está gestando a las 35 o 36 semanas, se va a adelgazar y se va a extender y se va a llamar segmento. Y en el segmento es donde recién uno corta. Entonces no se olviden que el segmento recién se forma entre 35 y 36 semanas. Si ustedes tuvieran en la cesárea de un feto prematuro de 32 semanas, 31 semanas, todavía no hay segmento formado. Entonces la incisión del útero va a ser corporal, correcto. Entonces, ¿cuál sería el riesgo de esos fetos? Que si vuelven a salir gestando, de esas madres, que si vuelven a salir gestando, definitivamente tú has hecho la incisión en el cuerpo del útero, no en el segmento. Entonces, su próxima gestación tiene que ser cesárea sí o sí. Pero sin embargo, cesáreas anteriores solo una vez, que la cesárea anterior fue a las 40 semanas y salió gestando después de 2 años, ¿correcto? Tú puedes intentar un parto normal si no es la misma causa de la cesárea en la primera oportunidad. Pero si la cesárea anterior fue de un prematuro menor de 34 semanas, 32, 33, 31, donde la incisión fue corporal, así pase más de 2 años va a ser cesárea. Porque la incisión fue en cuerpo de útero, no fue en segmento. Por lo tanto, ese cuerpo de útero ya tiene una cicatriz y no va a estar preparado para un trabajo de parto nuevo, lo cual va a condicionarle la ruptura uterina. El tema de saber la fisiología de la contracción que empieza en el fondo y acaba en el istmo es que ustedes deben haber visto algunos de esos hospitales, como en el mío, cuando han entrado en algunos, hacemos un Lynch modificado. Bueno, el Lynch modificado, el fin es de favorecer la contracción a nivel del fondo del útero para que ésta vaya hacia el istmo, ¿no es cierto? Lo utilizamos generalmente para manejos de hipotonía uterina. En atonías no nos sirve mucho, pero hipotonías, créanme que sí. Obvio, complementándolo con los medicamentos respectivos, oxitocina, ergotrate, misoprostol, lo que se puede usar en el paciente. En cuanto a la intensidad de las contracciones, normalmente cuando no está en trabajo de parto, se sienta en inicio, pero puede llegar hasta 30 milímetros de mercurio en forma esporádica. Conforme ya va entrando en trabajo de parto, va subiendo la presión en milímetros de mercurio, puede llegar a 50, y cuando ya está en el expulsivo, definitivamente la presión aumenta porque también intervienen en la contracción los músculos abdominales, en el pujo de la paciente para que salga el feto, y pueden llegar a 80, 100 milímetros de mercurio. Por eso se dice que la intensidad de la contracción uterina es bien doloroso y por eso se compara el dolor del trabajo de parto con un dolor de una quemadura de tercer grado. Pero ustedes dirán, entonces, ¿por qué las pacientes vuelven a salir gestando si les duele tanto? Porque es un dolor que se olvida. No es de repente como el de un cólico renal, que son dolores que se recuerdan y que definitivamente no se está capacitado para volver a tolerarlos. Factores del parto: motor, contracciones uterinas, móvil feto, canal de pelvis, tiempo. Estos parámetros son los que nosotros tenemos que ver de la evolución de un trabajo de parto. Interacción de los factores del parto. Tenemos lo que es la incorporación, que ya saben qué es, acá vemos cómo se va cortando el cuello, el descenso del polo fetal. Definitivamente nosotros decimos, si hace un rato han tenido, veo que su clase de pelimetría, ya saben que en el estrecho medio se encuentran las espinas ciáticas y que a la altura de las espinas ciáticas se cataloga como 0. Por encima, -1, -2, -3, -4, por debajo, +1, +2, +3, +4. Cuando ustedes hacen el tacto vaginal y palpan que la cabeza o el polo fetal se encuentra a la altura de las espinas ciáticas, recién podemos decir que un feto está encajado. ¿Cuándo encaja un feto? Un feto generalmente está encajando como promedio 37, 38, 39 semanas. Definitivamente,
hoy en día se utiliza mucho como diagnóstico para programar el famoso ICP, incompatibilidad cefalopélvica. Muchos programan con incompatibilidad cefalopélvica antes de que el paciente incluso empiece el trabajo de parto. No nos olvidemos que la incompatibilidad cefalopélvica se evalúa definitivamente cuando el feto está en trabajo de parto, fase activa. Ahí recién ves si está a la altura de las espinas ciáticas o no. Ojo, ojo. Ahora, por experiencia, es verdad que fetos con 38, 39 semanas, esto no lo van a encontrar en la literatura, pero alturas de presentaciones que se encuentran -4, -5 centímetros, quiere decir que no están entrando bien a la pelvis. Bien, tienen alguna deflexión, ¿no es cierto? O hay algún factor que está condicionando que no entren de manera adecuada a la pelvis y definitivamente eso va a condicionar también el trabajo de parto disfuncional una vez que lo empiece. Podrías programarla de frente, pero es una cosa que ustedes ya la van a ir viendo en base a su experiencia si llegan a ser ginecólogos. El movimiento fisiológico de hiperextensión o deflexión que hace el feto al nacer. Esta deflexión es fisiológica, ¿correcto? Lo hace ese movimiento de arcada, donde también seguro les han dicho en su pelvimetría que el coxis hace un movimiento de retropulsión de centímetro a centímetro y medio para poder ampliar el diámetro antero-posterior del estrecho inferior de la pelvis y pueda hacer el movimiento de hiperextensión. Progresión del trabajo de parto, hay que tener en cuenta el grado de dilatación, la velocidad de dilatación, la altura de presentación y la velocidad de descenso. Definitivamente, Friedman estudió en 1950 la progresión del trabajo de parto en 500 mujeres. Descubrió la utilidad de los 4 parámetros de progresión del trabajo de parto. Ahora, vamos a ver acá la curva del Friedman. Bien. Aquí está. A ver, tenemos a la mano izquierda la dilatación, que va de 0 a 10. A la mano, en el borde inferior de la pantalla, en la línea horizontal, el tiempo, en horas. Podemos ver que la curva de trabajo de Friedman empieza casi pegado a 2. O sea, por eso les decía, ¿no? Inicio y pródromo de trabajo de parto entraría acá. De fase latente hasta 3. Ya en 4 es fase activa. Entonces vemos que todo el promedio de trabajo de parto puede durar un promedio de 14 horas. 8 horas la fase latente y 6 horas la fase activa. Y a partir de 4 de dilatación, esta curva de Friedman entra en ascenso, llegando a 9, 10 centímetros de dilatación, a 10 para el expulsivo, donde entra ya de nuevo una meseta. ¿Correcto? Ahora, dense cuenta cómo el feto baja dentro de la pelvis, flexionado. Recién la deflexión o la hiperextensión fisiológica la hace para salir. Si acá bajara de flexionado, como también les deben haber dicho en la pelvimetría, de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, puede condicionar la distocia. Segundo grado definitivamente es indicación necesaria. Primero puede salir parto vaginal y la deflexión de tercer grado, que es de cara, no es lo ideal, pero también puede salir el parto vaginal, pero no es lo ideal porque salen con el signo del boxeador. Todo equimótico. Y acá podemos ver, comparando la velocidad de descenso de la cabeza fetal con la curva del trabajo de Friedman en 4 de dilatación, cómo hay ese ascenso, ese pico, y sin embargo se va a ver una intersección con la línea azul, que es la velocidad de descenso de la cabeza fetal, que como les dije, en 7 centímetros de dilatación como promedio siempre se acentúa esa velocidad de descenso de la cabeza fetal. Eso es en nulíparas, ¿correcto? Teniendo siempre el promedio de un trabajo de parto de 14 a 16 horas. Ahora miren, en multípara se acorta todo a 11 horas como promedio, pero se sigue dando en 7 centímetros de dilatación el descenso abrupto de la cabeza fetal y en 4 centímetros de dilatación el ascenso abrupto del trabajo de parto o de la dilatación, ¿no? Acordándose los tiempos del trabajo de parto. Por eso multíparas es más corto siempre en cuanto a tiempos. El partograma, según la OMS, ¿no? Es el registro gráfico de la evolución del trabajo de parto teniendo en cuenta la dilatación cervical y el descenso de la presentación en función del tiempo. Vamos de frente acá al gráfico. Partograma se inicia a partir de 4 centímetros de dilatación. Tienes la línea de alerta y la línea de acción. Entonces, acá abajo tienes los tiempos. Si decimos que avanza 1 centímetro por hora en primíparas, supongamos que vino con 4 de dilatación, a las 2 horas debe estar en 6. Acá. 2 horas en 6. A las siguientes 2 horas debe estar en 8. 2 horas, 8.
8 de dilatación, 2 horas más. Acá, siempre en la línea de alerta. Pero si tuviéramos 4 de dilatación, pasan 2 horas, siguen 4, pasan 2 horas más, está en 5. ¿Hacia qué nos estamos pegando? Pasa 1 hora más, siguen 5. Ya está por acá. Entonces se va pegando a la línea de acción, ¿correcto? Quiere decir que se está volviendo un trabajo de parto disfuncional y el partograma es un documento médico legal que te avisa que no está evolucionando bien ese trabajo de parto. Ahora, como consejo, como les digo, creo que pasó mañana ahí veo en el Silos, me toca hablar del trabajo de parto disfuncional. Bueno, definitivamente una de las causas principales de trabajo de parto disfuncional es la falta de motor o la falta de oxitocina. Hasta ahí estamos, ¿correcto? Pero ustedes en su serum no van a tener una sala de operaciones al costado. Y si se le están entrando un trabajo de parto en disfunción, ¿no es cierto? Se está acercando a la línea de acción, yo no les recomiendo que utilicen oxitocina, ¿correcto? Porque tiene que haber un motivo por el cual ese feto se está distociando. Supongamos que sea una deflexión de segundo grado. Te está avisando. Tu hospital más cercano va a estar a 5 horas de donde tú estás probablemente recién evolucionando tu partograma. Entonces, esas 4 o 5 horas que te vas a demorar en llegar al hospital más cercano, ¿correcto? No debes usar oxitocina. Le pones oxígeno al paciente de cúbito lateral izquierdo y lo transfieres. Porque no tienes una sala de operaciones al costado. Por más que la causa más frecuente de disfunción sea la falta de motor y hay que darle oxitocina, no tienes una sala de operaciones al costado. Y si ese bebé, poniéndote el caso supuesto que sea una infección de segundo grado y utilizas oxitocina, está contraindicado porque le vas a producir tú mismo el trauma obstétrico y vas a tener problemas médicos legales. Entonces, el partograma es un instrumento que a ustedes les va a servir muchísimo en el serum, que tienen que hacerle seguimiento, que se hace a partir de 4 centímetros de dilatación y que van a ver la evolución espontánea de un trabajo de parto. Y si se les está pegando a la línea de acción, lo transfieren con las medidas que le he indicado, oxígeno al cúbito lateral izquierdo y punto. Nada más. Y monitorización constante de los latidos durante lo que demore la ambulancia, la transferencia. Ustedes tienen que ir con el paciente definitivamente, ¿no es cierto? Y llevando sus guantes, sus pinzas, todo ante cualquier eventualidad que se dé en el camino. Esa es la forma correcta en la cual ustedes van a actuar en primera línea de acción, como son los puestos de salud o los centros de salud, a donde van a ir a su serum, ¿correcto? Muy independiente de eso, tienen que saber desde el punto de vista teórico que la principal causa de distosis de trabajo de parto muchas veces es solo la falta de motor. Entonces se lo dije, también ya les dije. Las causas de un trabajo de parto disfuncional, bueno, la alteración de la potencia, del producto y de la pelvis, ¿no? Esto todavía no, esto lo vamos a ver mañana. Quería ver las flexiones. Las flexiones también son trabajo de parto disfuncional, tienen la de Bregman, la de frente y la de cara, también los vamos a tocar después. Vamos ahora, salimos de lo que es distocias y vamos ahora a la vigilancia fetal durante el trabajo de parto. Esto lo vemos pasado mañana. Ya, definitivamente, el monitoreo fetal principal es el tococardiógrafo. El tococardiógrafo nos va a permitir ver ciertos parámetros como aceleraciones, desaceleraciones, reactividad y variabilidad en un monitoreo fetal. ¿A partir de cuándo nosotros podemos pedir un perfil biofísico? El perfil biofísico consiste en la ecografía, que me va a evaluar tono, movimientos respiratorios, corporales y líquido amniótico. Ahí tienes 4 parámetros, 2 puntos cada uno, 8 sobre 8. Y el monitoreo fetal, que te da 2 puntos más, 10 sobre 10. Ahí tienes el perfil biofísico fetal. El perfil biofísico fetal no solo es la ecografía más el monitoreo fetal. Y a partir de las cuantas semanas lo pido recién a partir de las 28 semanas. No lo pido antes y no cometan ese error, porque algunos hospitales ven perfil biofísico para todo. Voy a mi serum y como escuché perfil biofísico para todo, le mando perfil biofísico para todos. No es así. El perfil biofísico solo está indicado en los fetos a partir de las 28 semanas porque es cuando madura recién su sistema nervioso autónomo y vas a poder evaluar la reactividad en el monitoreo. Ley de acción-reacción. Si el bebé se mueve, hay reactividad. Ahora lo vamos a ver. Quiero vean esto y retrocedo. Bueno, acá este es uno patológico, pero bueno. Una contracción y vemos acá la caída de los latidos, pero lo normal es esta parte.
Esta parte es lo normal. La reactividad, la variabilidad, la diferencia entre latido y latido, 140, 145, 150, 135, 135, 155, 160. Esa variabilidad es favorable. Un monitoreo plano, 150, 151, 150, 151, 149, 150, 151. No hay buena variabilidad. Tengan cuidado con la hipoxia fetal. Correcto. En contracción no debería haber descenso o caída de los latidos. Acá lo hay. Cuando la punta del descenso o la caída de los latidos coincide con la punta de la contracción, se llama DIP1. Cuando la caída de los latidos es después de la contracción, se llama DIP2 o insuficiencia placentaria. El DIP1 fisiológico puede darse por circular de cordón. Entonces, nosotros vamos a tener dentro de los patrones que les he mostrado ahorita diferentes. Vamos a tener el patrón normal, el patrón sospechoso, el patrón patológico. En el patrón normal hay una frecuencia cardíaca basal de 110 a 160, hay una variabilidad moderada de 5 a 25 latidos por minuto, hay aceleraciones. En el patrón sospechoso hay una taquicardia que puede ir de 160 a 170 o una bradicardia de 100 a 110, por debajo de eso. Hoy en día la OMS cataloga de 110 a 180 como latidos normales, menos de 110 bradicardia, menos más de 180 taquicardia. Pero ustedes tienen que evaluar el comportamiento de los latidos definitivamente. Si todos sus monitoreos anteriores siempre han tenido un basal de 140 y ahorita está como su basal 170, no voy a decir, cuando pase de 180 recién va a ser taquicardia. Hay algo ahí que está pasando. ¿Ya? El patrón patológico definitivamente es la taquicardia o la bradicardia y una variabilidad menor de 5 latidos por minuto, como el ejemplo que les acabo de poner ahorita, hace un rato. Los principios del monitoreo electrónico fetal son los mismos tanto para el feto prematuro como para el feto a término. ¿Correcto? Para ambos está indicado lo mismo. Ahora, hay complicaciones prenatales que se van a encontrar asociados de repente durante un trabajo de parto prematuro, como puede ser la preeclampsia, la coronaritis o los oligohidramnios, ¿no es cierto? Que van a condicionar ciertas modificaciones en el monitoreo electrónico fetal. Definitivamente lo patológico es una variabilidad mínima ausente, desaceleraciones tardías después de la contracción, como les puse de ejemplo hace un rato, que son los DIP2 o insuficiencia placentaria, las desaceleraciones variables persistentes también, o la taquicardia. La taquicardia generalmente precede a la bradicardia, o sea, precede a ya la falta del feto de poder compensar esa hipoxia que está teniendo, probablemente crónica, porque la aguda te da de inmediatamente bradicardia. Eh, Hay muy poca literatura al respecto, definitivamente. Ustedes, muchos no van a tener un monitoreo electrónico fetal. Eso no significa que ustedes no puedan evaluar, ya sea con el Doppler continuo, que probablemente es lo que van a tener, que ese es el aparatito para escuchar los latidos. Se quedan ahí con escuchando los latidos del paciente y ven cómo se comportan esos latidos con la contracción uterina. Pueden tener una mano en el fondo del útero y la otra con el Doppler en los latidos, y ustedes en su cabeza van simulando un monitoreo fetal. O sea, no hay excusa de no tener tococardiógrafo para evaluar bien un paciente. Como conclusión, las características de los patrones de la frecuencia cardíaca fetal intraparto y sus implicancias para el feto prematuro son muy diferentes a un feto a término. El feto pretérmino es más frágil y susceptible a hipoxia intraparto. Debe monitorizarse todo feto prematuro en trabajo de parto. Muy bien, doctores. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que Doctor, me por haya quedado favor, claro? repetiría eso de a las cuántas semanas se hacía este estudio que había mencionado, ese de que si el bebito se mueve. Ya, el monitoreo fetal. El monitoreo Ajá. fetal generalmente se hace a partir de las 28 semanas. Por literatura, protocolos de hospital te ponen 29-30. ¿Por qué? Porque recién a esa edad gestacional madura el sistema nervioso autónomo, o sea, el simpático y el parasimpático, y vas a poder tener esa variabilidad fisiológica respectiva que ocurre, que has visto en el monitoreo que te he puesto, ¿me entiendes? Si yo le pido un monitoreo fetal o un perfil físico a una gestante, 28 semanas, 27, 26, 25, 24, va a salir plano, va a salir plano. Entonces tú vas a confundir eso con una hipoxia. Y no es por hipoxia, es porque no ha madurado su sistema nervioso autónomo. Después de las 29:30, que ya está madurado el sistema nervioso autónomo, y tú encuentras un monitoreo plano sin variabilidad, como les he indicado, recién puedes pensar en un problema de hipoxia, lo cual sería una emergencia, definitivamente, ¿no? Listo, doctor. ¿Alguna otra pregunta?
Muy bien, doctores. Una pregunta, ¿podría repetir lo del partograma de la línea de acción y la de alerta? Ya. El partograma se inicia a partir de 4 centímetros de dilatación. ¿Ya? A partir de 4 centímetros de dilatación. Acá lo iniciamos. Tiempo, dilatación. Pasa 1 hora, debe estar en 5. 1 hora, 5 dilatación. Pasa 1 hora más, debe estar en 6. Acá va. Ya van 2 horas, o sea, 1 hora más, 6. Esto es lo normal, que se mantenga acá. Pero supongamos que pasan 2 horas y siguen 6. Y estoy acá. Ya no estoy en esta línea. Porque de acá a 2 horas debería estar en 8, ¿no es cierto? 1 centímetro por hora. Pero no, 2 horas más siguen 6. 2 horas más siguen 6. Ya me estoy pegando a la línea de acción. Esto es lo que tengo que tener cuidado. Mientras que se mantenga entre ambas no hay problema. Porque, por ejemplo, ponte que de acá pasan 2 horas más y está en 9. Sigue dentro de este espacio, y está por acá, pero sigue dentro del espacio. Pero si me estoy pegando a esta línea de acción, tengo que tener cuidado porque por algo está entrando en disfunción. ¿Me entendiste? Sí, doctor, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Muy bien. Eso sería todo por el día de hoy. Que tengan buen día. Gracias, doctor. Ya. Gracias, doctor. Buen día. Doctor, buen día.